Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata el frío? Al menos aquí en Argentina, en Río de la Plata. No sé si decir el hemisferio sur. Nos pueden estar escuchando por internet en cualquier lugar del planeta, así que aquí mucho frío. Llegó el invierno notoriamente. Bueno, dentro frío, pero dentro de lo que es invernal, junio, casi julio. Calentito en el estudio, en la época del año que el coconductor de este programa le cae bastante bien. A don Emiliano, ¿cómo le va? Todo bien. Me alegro mucho. Bueno, aquí tenemos 1 hora y media para escuchar un poco de música y repasar algunos temas que nos parecen importantes de la agenda informativa de la semana y meter alguna cuestión de análisis. Siempre en estos primeros 5 o 7 minutos planteamos de qué va a ir el resto del programa y nos interesa hablar un poco de la situación de la economía, el consumo y la producción, y circulan algunas notas periodísticas respecto de un audio que envió Cristina a un acto, y Cristina Fernández estamos hablando, y una mención que hace a la caída del consumo, endeudamiento, etcétera, y menciona datos que después los vamos a desarrollar, un informe de una consultora que salió en varios medios de comunicación, con datos sobre la pirámide de ingresos actual en Argentina, o sea, cuánto ganan las personas, y estratificada, digamos, siguiendo los criterios que usa la clasificación de la publicidad en Target, ABC1, ABC2, clase alta, media, baja, etcétera, y vinculándolo también con los consumos. Seguramente nuestros oyentes lo han visto por ahí, o al menos, digamos, algo scrolleando en las redes sociales, esta cosa de que caen las ventas en los supermercados, pero aumenta la venta de automóviles y camionetas de alta gama. Bueno, va por ahí el asunto. Lo queremos desarrollar y analizar un poco, y también en una onda que queremos instalar, queremos proponer este programa, ya no solamente después de 1 año y medio seguir diciendo todo lo que está mal, sino empezar a mostrar qué propuestas hay aquí o afuera, digamos, con gobiernos de similares características, y qué propuestas concretas podría estar ganando inclusive elecciones. Por eso son cuestiones muy puntuales, primer mundo, Estados Unidos, etcétera, pero algún tipo de agenda interesante que se corre de esta noción de el libre mercado todo lo resuelve, y desde una posición siglo XXI, digamos, encarnada por gente muy joven, gente que no tiene mucho más de 30 años, empiezan a hacer una serie de planteos con la economía hipertecnologizada, globalizada que tenemos. En vez de plantear, digamos, lo que plantea Trump, empiezan a plantear algún otro tipo de cuestiones más interesantes. Nos interesa ir por ahí en el capítulo local. También ustedes seguramente saben que el presidente de la Nación visitó La Plata en función de hacer una especie de lanzamiento de campaña no oficial de la Libertad, Avanza y Aliados. Realizó un discurso a su tono. No vamos a proponer tanto repasar su discurso, sino ese discurso en función de una estrategia de comunicación que tienen estas corrientes políticas en el primer mundo y aquí también, que es un traspaso, que es
usar el exabrupto, muchas cuestiones, pero una central es usar el exabrupto y el insulto para ganar espacio en las redes sociales y en los medios. Y queremos analizar eso, digamos, no precisamente como aquí vamos a plantear que darle relevancia a los exabruptos es una forma de hacerles el juego. Queremos retomar aquí con Emiliano un análisis de lo que es ese tipo de estrategia de comunicación y a lo mejor hacer algunos planteos de cómo trabajar, por ejemplo, desde el periodismo del periodismo en los medios y del periodismo en las redes para no darles este espacio que ellos están buscando, esta propaganda gratis que consiguen cada vez que nos enganchamos y les empezamos a contestar, o directamente que hablamos una nota en donde vemos más importante los insultos que diga la persona en cuestión, o las frases disparatadas, o las cosas así, hasta diría payasesca, que lo que efectivamente hacen. Hay un comentario, me pareció acertada la estrategia de Kicillof de no darle entidad a los ataques personales y hacer una respuesta más de tipo política. Me pareció no interesante, inteligente en el sentido de una estrategia de comunicación, o sea, de leer desde parte del equipo de comunicación del gobernador lo mismo que estamos diciendo, que no estamos descubriendo la pólvora en este programa. Pero en general en Argentina todavía, en Estados Unidos también, pero en Argentina todavía hay toda una cuestión que veo muy fuertemente en los medios, por eso lo quería traer, y en las redes también, por parte de la oposición y de prácticamente todo el periodismo, porque el periodismo, digamos, lo hemos charlado en este programa, el ataque al periodismo no a los medios, a quien ejerce el periodismo no es casual. Además de buscar la autocensura, también busca la amplificación en los medios y en las redes. Es decir, toda una estrategia para, digamos, saturar los medios y las redes de mensajes de un solo lado, digamos. Y sí queremos hacer un capítulo internacional aparte con lo que está pasando en casa. También porque el accionar, digamos, el bombardeo sobre Irán de Estados Unidos y Israel primero, sí. Lo que consiguió fue, entre otras cuestiones, sacar de la agenda de los medios lo que está pasando en Gaza. Digamos, de una manera, montando entre otras cosas una cortina de humo, sí. Lo cual sumado al hecho que hay un cerco informativo, es decir, no, sobre el territorio de Gaza no hay quien informe más allá de los gazatíes. Que depende en muchos casos de incluso donaciones internacionales para tener. Sí, pero depende de tener internet en principio, porque no tienen. Por eso. O sea, y además no hay corresponsales de medios extranjeros en el campo. A eso ya no se le puede llamar una guerra. Sí. Es unilateral prácticamente. Entonces hay algunas, digamos, algunas últimas novedades. Una revelación que hizo el diario Haaretz, que es un diario progresista de Israel, que lo toman medios internacionales, lo tomó el País de Madrid, uno de los primeros, sobre órdenes que habría, lo tengo que decir incondicional, yo diría que está aprobado, que habría dado, digamos, está bien. La nota de Haaretz, que toman los medios internacionales, tiene fuentes dentro de la Fuerza Armada, de oficiales y soldados en el campo, que dicen que tienen la orden de disparar sobre civiles indefensos. En los momentos, digamos, en donde hay distribución de alimentos por esa agencia que armó el Estado de Israel y los Estados Unidos, obviamente, digamos, con la situación que hay, ni siquiera, no puedo decir que hay disturbio, hay gente. Sí. Entonces, si ven una actitud sospechosa, que habrá que ver qué se evalúa como actitud sospechosa, disparan sobre cualquier cosa, cualquier persona, no cualquier cosa. Sí, nenes también. Exactamente, por eso digo, sobre niños, mujeres, digamos, nadie que esté, digamos, en realidad las víctimas son civiles. Sí.
Obviamente hubo una desmentida, digo obviamente, tanto de la presidencia, de la jefatura de gobierno del Estado de Israel, como de la conducción de las Fuerzas Armadas. Pero sobre eso también queremos avanzar, entre otras razones, porque precisamente la jugada fue correrlo, digamos, del eje de difusión de los medios para que... yo no estoy diciendo que se atacó Irán exclusivamente para eso, pero digamos, se aprovechó para, digamos, sacar el tema de la agenda. Y también, ya son menos cuartos sobre un montón. Y bueno, como siempre vamos a hacer con esos 3 temas y queremos hacer agenda del fin de semana, que hay un montón de actividades a la gorra o gratis, y además hay un montón de actividades que puedes pagar poco más, pero hay cosas para hacer en un fin de semana que va a estar frío pero soleado, así que ya siendo casi la menos cuando vamos a escuchar el primer tema musical y después seguimos. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bueno, antes de meternos en política nacional, acá Emiliano va a recordarnos la forma en que nos pueden escuchar, nos pueden seguir en las redes, etcétera. Como siempre, a la radio la escuchan por AM 1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidad.edu.ar, a través del Twitch de la radio, www.twitch.tv/radio-La Plata, donde pueden escucharnos, vernos y dejarnos comentarios en vivo. Además, el programa lo encuentran como Cortinas Humeantes en Facebook, y Adolfo lo encuentran como Espacial Odyssey en Instagram, donde hace vivos de los bloques que hacemos, que después se suben como Reels. Bueno, como el que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a charlar sobre toda la estrategia de comunicación del gobierno, usando como disparador el acto en La Plata. Don Javier le apuntó al gobernador y utilizó terminología de la que suele utilizar, de la cual no vamos a hacer eco. Yo vi bastantes notas periodísticas al respecto, y bueno, me generó también el hecho de ver a gente de los medios, colegas, que realmente no adhieren, digamos, ni al oficialismo ni a este tipo de mecánica discursiva. Y tomarla y analizarla me llevó a esto que charlamos al principio del programa, en la presentación, de decir, bueno, darle entidad es lo que ellos quieren, es lo que ellos quieren, que ellos buscan como estrategia. Recordábamos mientras sonaba la música con Emiliano que el arquitecto de esto, el gran maestro, es Donald Trump. Yo creo que lo dije en algún programa, pero hay estudios que muestran que consiguió muchísima publicidad gratuita por presencia en los medios a partir de las barbaridades que decía. Estamos hablando de la primera campaña, no de la primera presidencia. Y de hecho, cuando se fue de su primera presidencia y cuando lo cancelan ahí en Twitter y en las redes sociales, él dijo algo así, no está actual, pero dijo algo así: ahora van a ver los medios de los Estados Unidos lo que va a pasar cuando yo no esté. Y lo que pasó es que tuvieron que volver a contratar equipos periodísticos que habían despedido. No, esto es así. Sí. Habían desmantelado parte de la redacción porque, claro, con la audiencia que les daba, las barbaridades que decía Trump, claro, los medios mainstream de Estados Unidos, las cadenas de televisión, los grandes diarios, y etcétera, no son trumpistas. No es como acá, que simpatizan con el gobierno de alguna manera. Pero bueno, es la lógica del rating y de los likes. Entonces me parece que entendieron muy bien esta línea de comunicación. Steve Bannon, no solo Steve Bannon, entendieron muy bien la lógica de los motores de búsqueda de las redes sociales y de los algoritmos, y la empezaron a usar en su favor.
Y saben que eso da audiencia y que los medios viven de la audiencia. Y que además los influencers, las personas que están en las redes sociales, quieren audiencia. Vos recién decías, recién comentabas un par de cosas al respecto. Hay una cuestión estructural acá que me parece que surge no intencionalmente, tan intencionalmente como cuando uno analiza, el funcionamiento del capitalismo, las cosas a veces son intencionales, no porque alguien las haga, sino porque así es como funciona. Pero hay una cuestión estructural acá, que es, las redes sociales como funcionan ahora están diseñadas no para compartir ni para unir gente, están diseñadas para hacer plata, exclusivamente. Todas las redes sociales, y no solo eso, sino que se expanden al punto que, pensámoslo de esta manera, ¿cómo era andar por internet? Ni siquiera me quiero ir tan atrás, en los 2010s y en las mediados de los 2000 comparado ahora, porque hoy en día es internet, es solo entrar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no solo hay mucha plata puesta en esto, pero porque están diseñadas para que uno se meta y esté todo el día, y se la pase en Twitter y se la pase en Instagram, y esté revisando y esté interactuando y esté, y esté consiguiendo likes, diseñados al nivel que hay un nuevo libro, después le busco bien el título, que es de una ex trabajadora de Facebook, habla específicamente de Facebook, no solo Meta en general, que es básicamente habla de cómo funciona internamente, habla de muchas de las cosas que ocurren con Mark Zuckerberg, y habla sobre cómo muchos de los ingenieros y desarrolladores estaban muy orgullosos de detectar cuando, niñas adolescentes se sentían mal sobre fotografías suyas y las borraban porque así les podían meter publicidades de cirugía cosmética o cosas así. Está diseñado para hacer quita. ¿Por qué traigo esta colación? Porque eso significa que las redes sociales están diseñadas para que entre más puedas lograr interacciones, mejor. Te van a mejorar la cuenta de alguna manera, vas a tener más, el algoritmo se activa para ese lado. Entonces, no solo figuras como Trump y todo su gabinete que fueron descubriendo por dónde venía la cosa y cómo hacer esta estrategia de medios para conseguir atraer gente, pero además en el hecho de que otras personas, a mí me parece que se perdió mucho de etiqueta de internet, llamémosle, que yo fui aprendiendo mientras crecí usándola, porque mucha gente como quiere responder a estos momentos, cuando alguien dice algo como muy alocado o algo en lo que alguien está muy en contra, quiere responder con algo que suene interesante, vivaz, audaz, mordaz, y que le llegue muchos likes y qué sé yo. Y eso también es parte del problema, porque si uno ve a Donald Trump o cualquier otra figura, ¿no?, que está haciendo un comentario que es ridículo, exagerado y que va en contra, que va en contra de lo que uno piensa, que incluso puede ser no sutil, pues ya no son sutiles, contra ciertas formas de derechos humanos, en vez de tratar uno de responder y de quedar copado y más inteligente, por ahí es más sano, y no necesariamente por ahí ignorarlo, ¿no?, pero no darle lugar sería en realidad la expresión adecuada. Había un par de frases que mencionábamos mientras estábamos entre los dos bloques, que yo mencionaba que había un dicho que hoy en día ya no se usa, a pesar de que era muy sano, que usaba mucho a mediados de los 2000 en internet, en foros de internet que casi no existen hoy en día, existen pero no son tan utilizados, que es no alimentar a los trolls, es decir, no lo que están buscando es tener un lugar. Digo, cuando uno estaba en un foro charlando con amigos y caía alguien que lo único que quería insultar o agredir, lo ignorabas. En todo caso, si había algún moderador, se lo baneaba, se lo quitaba automáticamente. Pero no, se iban solos porque lo único que querían era atención, que los busquen. Esto obviamente es mucho más grande, no es simplemente alguien buscando atención, en parte también lo es. Pero lo importante, lo que traemos a colación, es que esta estrategia de medios de atacar, de insultar personalmente, decir cosas ridículas, no tiene ningún otro objetivo que exactamente eso, el ir y darle lugar. Si uno como en un medio toma el discurso el último discurso que dio el presidente Milei, que estábamos hablando, donde agrediría verbalmente y varias maneras a Kicillof, y se pone a hablar de eso y a darle importancia, y darle importancia sobre todo a la agresión y a cómo habla, incluso desde la perspectiva de esto está mal y no hay que hacerlo, también está dando un lugar que es lo que están buscando. Mejores estrategias son hablar de las cosas como son realmente, porque eso también es una cortina de humo en sí mismo. No, es otro de los objetivos, es que haya tanta información, tanta basura tirada en los medios, en las redes sociales, en las maneras de comunicación, que uno no tenga tiempo, no tenga espacio para observar las cosas que realmente importan, las cosas que realmente están pasando. Y me parece importante que si el objetivo es desde los medios y
desde una perspectiva periodística, cómo abordar estas cuestiones, lo importante es no darle lugar a esa estrategia y concentrarse en hablar de las cosas como son y responder las cosas tal cual son. Por algo están en contra del periodismo, porque el periodismo y los periodistas buscan la verdad y exponen la verdad, que lo que más daño le hace a la autoridad de ultraderecha es la verdad, porque los deja en evidencia que no funciona y no tiene sentido lo que dicen ni lo que hacen, y porque además hacen daño. Redondito, y son y 57, vamos. Ahora, en un segundito, vamos a un tema musical y tenemos el informativo, ¿no? Es así que vamos por esa. Me dijeron que en el reino del revés, 2 y 2 son 3. 2 son 3. Economía en cortinas de humo. Bueno, ahora sí. Lo que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que anduvo circulando por los medios esta semana. Los niveles de pobreza, las diferencias en el consumo. Citamos al comienzo del programa algo que dijo Cristina Fernández también. Y en realidad lo que aquí tenemos, puede haber más, pero nosotros lo rescatamos esta semana. En principio, un trabajo publicado, una investigación, un trabajo de campo, de análisis publicado en el Diario de la Nación. Y en realidad la nota se basa sobre un informe de Moiger, consultora de estrategia, titulado La Argentina especificada versus la Argentina dolarizada, así le pusieron de título. En principio voy a meterme en la cuestión de cómo este informe retrata la pirámide social por ingresos, cómo se distribuye el ingreso en el porcentaje de la población. Según este informe, sobre datos tomados entre otras fuentes del INDEC, del segundo trimestre de este año. O sea, ahora por el segundo trimestre está terminando en estas fechas. ¿Cómo define a la clase alta, a la gente de mejores ingresos, este informe? Los define como ingresos con hogares con ingresos promedio de 20.500.000 pesos. Y según la nota, $17.000. Calculo que están al cambio oficial, que andan más o menos cerca del no oficial. Eso es clase alta. Dice el 6% de la población. Y anda por ahí cerca la media alta, y con ingresos de grupo familiar de 9.105.000. No sé, yo diría, decimos, el 10% que más tiene ingresos. Estamos hablando de ingresos, no de propiedad, casas, autos, solamente por ingresos. Uh-huh. Digamos, la pirámide social, la parte de arriba, entre 9 y 20 millones de pesos, digamos, hablando en plata, en números redondos. Familias que tienen eso de ingreso mensual. La clase media, acá habla también, usa mucho los target que se usan en publicidad, el ABC1 y el ABC2, que es la clase alta y media alta. La clase media, esto es para gente que está muy en publicidad y comunicación, el target C2 y C3, clase media. El 44% de los argentinos, o sea, hablamos de... pero a su vez subdivide este clase media. 44% de Argentina no es media alta ni alta, sino clase media. Ahora, subdivide. En clase media típica, el 18% de la población, hogares con un ingreso promedio de 3.122.000 pesos.
Lo traduce a dólares, pero vamos a hablar en pesos. Y la clase media baja, el 26%, con un ingreso promedio mensual de 1.564.000 pesos. O sea, digamos, para el segundo trimestre de este año, una familia, estamos hablando de familia, es muy tradicional esto, ¿no? Pero vamos a poner, ya no queda matrimonio con dos hijos chicos, pero digamos, como para establecer una cuestión. El grupo familiar que tiene de 3 o 4 personas que tienen alrededor de 3 millones de pesos se considera clase media por ingresos, ¿eh? Después hay que ver si paga alquiler, no está hablando de eso. Sí. Y clase media baja, un promedio de 1,5 millones de pesos. Eso es el 44% de la población. Y el 50% restante, esta consultora, este trabajo lo ubica en la clase baja. Pero los divide. Hace esta división. Clase media vulnerable. O sea, ahí hay digamos, clase baja, pero después le pone clase media vulnerable. Es medio discutible esta clasificación. Digamos, el 31%, pero vamos a los ingresos promedio mensuales. Sí. 1.120.000 pesos. O sea, vos fíjate que en clase media baja tenías 1,5 millones de promedio. Acá tenés 1.100.000. O sea que hay una franja por ingresos de promedio del 1,5 millones al 1.000.000, en que tenés el 31 más el 26, en este estudio 31, el 55% de la población, según este trabajo, de la población que está en hogares cuyo ingreso promedio está entre el 1.000.000 y el 1,5 millones de pesos, que navegan entre una clase media baja y caer en la pobreza. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí en el límite. Y después tenés un 19%, según este trabajo, los pobres, digamos, con ingresos promedio de 585.800 pesos, o sea, casi 600.000 pesos. O sea que vos, entre la gente que gana, cuyos grupos familiares y les ingresa 1.600.000 pesos, y la gente que les ingresa de 500 a 600.000 pesos, tenés 55 más el 19, 65, el 74% de la población. O sea, número redondo, el 75% de la población tiene ingresos desde cero, digamos, al 1.600.000, pongámosle 1.700.000 pesos por grupo familiar. El otro 25% de la población está en grupos familiares que tienen de, digamos, alrededor de 3 millones de pesos a 20 millones de pesos. Vos pensás, ¿qué puede hacer un grupo familiar que tiene que gana entre 1 millón y 2 millones de pesos, que puede consumir mucho más que comida, servicios, algo de ropa, y que no estén pagando alquiler, porque cualquier alquiler son 500.000 mangos por abajo de la pata? ¿Qué puede consumir aquel grupo familiar que gana menos de 1 millón de pesos? Que la línea de pobreza está en 1.100.000 pesos. Pensemos cuánto vale la comida. ¿Cuánto sale un pasaje de micro? 500 pesos. Más. Bueno, estoy diciendo, digamos. No, pero transporte público. ¿Cuánto sale? Todo el mundo aquí tiene, todo el mundo, digo, el 90 y pico % de la población tiene algún teléfono celular y algún acceso a algún abono, digamos, aunque sea, digamos, un abono para acceder a internet. Pero además ya es necesario para ir al, digamos, es para hacer las tareas todo. Escolares, digamos, o sea, muy básico. Para hacer las tareas escolares hoy es necesario internet. Estoy hablando de la escuela primaria. Ni hablemos de la secundaria, ni hablemos de estudios superiores. Entonces tenemos que el 75% de la población está en grupos familiares con ingresos, digamos, menores vamos a ser más optimistas, los 2 millones de pesos. Entonces vamos
Y tenemos otro 25% que tiene más o menos, gana el grupo familiar 3 millones de pesos o más. Vamos al segmento más de arriba. Gente que tiene, gana, digamos, el grupo familiar más de 10 millones de pesos, que son el 10% de la población. ¿Qué consumos puede tener? Obviamente, esa gente tiene mucho mayor poder de consumo. Puede pagar créditos para comprar vivienda, una buena vivienda, un muy buen auto, vacaciones, con el dólar barato, vacaciones en el exterior. Sí. Y puede ahorrar. Puede ahorrar. Con el dólar al precio que está, puede comprar, como dijo un amigo, digamos, hoy está para comprar dólares. Yo no puedo comprar dólares, pero está para comprar dólares, el dólar está regalado. Sí, sí. Y aquí vamos a la parte de este mismo informe de la consultora, quiero decir bien el nombre, porque no es una consultora que yo tenga referenciada, Moiger Consultora de Estrategia. Vamos a citar la fuente, Diario de la Nación, lo pueden buscar y leer ustedes mismos. El informe dice: tras meses de mejora, los indicadores empezaron a encender su primera luz amarilla. O sea, luego de más de un año de recesión, en el 2025 la economía retoma un periodo de crecimiento que toma impulso en el primer trimestre, que se acelera hacia el segundo trimestre, impactando en el modelo de los consumidores. O sea, en realidad, yo de todas hagamos memoria. La devaluación y el golpe inflacionario, la devaluación que hace Milei en diciembre y el golpe inflacionario, planchan la economía durante todo el 2024. Ese planchado de la economía es lo que frena la inflación. La caída brutal de la actividad económica es lo que frena la inflación. Hay un rebote que generalmente sucede después de estos planes yo le llamo de ajuste violento, le llaman de estabilización, pero esto no fue un plan de estabilización tradicional, fue un ajuste brutal. Mata el funcionamiento de la economía, baja la inflación. Generalmente cuando paras hay un rebote. Ese rebote que se produce a través de sus cuentas y de los periodistas, los y las periodistas amigues, empiezan a darle manija, como que, digamos, y empiezan a mandar, digamos, empiezan a mandar los números del primer trimestre, sin comparar con el año anterior, con el trimestre del otro año, diciendo, bueno, esto de acá está. Entonces, bueno, y lo que marca, que no lo marca solamente este informe, es la caída de la inflación. Y diciembre de 2023 fue el 25%, en mayo de 2025 el 1,5%. La inflación más baja de los últimos 5 años. Sin embargo, con datos de CAME, Moguer estimó que el consumo empieza a ver agotada la tendencia de recuperación que mostraba en diciembre. Alimentos y bebidas impulsan el freno en la expansión del consumo. Alimentos y bebidas. ¿Se entiende? Algo que consume todo el mundo, salvo quien no tiene para comer. O sea, comer y beber, comemos y bebemos todos los seres humanos. Vivas en la pobreza más extrema, o seas multimillonario. O sea, que el freno a la expansión está en el consumo básico. Bueno, usa datos de CAME, de la Confederación de Comercio. Mostró en mayo del pasado el primer dato interanual desde noviembre de 2024. Menos 2,9% caída de ventas. Alimentos y bebidas bajó el 7,6%. El calzado y la marroquinería, o sea, zapatos, zapatillas y carteras, menos 0,5%. Ferretería y materiales eléctricos de la construcción, menos 2,6%. Textil e indumentaria, menos 1,6%. Mejoraron farmacia, 1,5%. Perfumería, 5,2%. Y se mantuvo estable, o sea, 0, bazar y decoración. Y después se va el estudio a un análisis, se hace un poquito largo, pero me parece interesante, subjetivo. ¿Cuál de las siguientes
palabras, está ahí, describe mejor para vos la situación económica actual de vivir el país, de los entrevistados de un trabajo de campo. La mayoría, el 43%, mencionó las palabras bonanza, más esperanza, más estabilidad y crecimiento en el segundo trimestre del año. Son 5 puntos menos que en el primer trimestre. Por otra parte, un 26% habló de recesión, inestabilidad, crisis. Fueron 4 puntos más que hace 3 meses. Y para la mayoría de los argentinos, los ingresos se perciben por debajo de la inflación. Eso creía el 60% en el primer trimestre de este año. En el segundo sí lo sentí un 61%. Hace un año el primer trimestre era el 71%, pero si se segmenta por clases sociales esa mirada empeora. Se puede observar que mientras para el 49% y el 55% de la clase media el ingreso está retrasado frente a los precios, entre el 61 y el 69% de la clase baja tiene esa misma percepción. Por eso para Moiguer la recuperación de la economía basada en un dólar estable y barato, según algunos, y el acceso al crédito genera un consumo dicotómico que afecta de manera diferente a los segmentos de la pirámide. La clase alta y media alta siente una mejora del consumo, mientras la clase media baja y la baja percibe lo contrario. Se está haciendo largo el bloque porque este informe da para más. Uh-huh. Y por ahí en la parte internacional podemos entrar también, que hemos dicho, aparte de analizar lo de Gaza, porque este fenómeno no se está dando solo. Acá es, digamos, hay un ajuste, pero este fenómeno de dualidad en los consumos no es solamente de acá. Y hay países, acá ya lo veníamos sintiendo, ahora es brutal, ahora se nota mucho, lo decíamos el programa pasado, y la caída en alimentos y bebidas y la cantidad de 4x4 que se venden, y la cantidad de gente que está viajando al exterior. Entonces vamos a cerrar ahí, pues se nos hizo un bloque ya de más de 15 minutos, y después vamos a seguir complementando esto. Bueno, ahora me tengo que acomodar. ¿No recordás, por las dudas, ahora que te terminé de acomodar, igual que yo, porque nos colgamos con la tanda y todo, de Twitch, las redes y etcétera? Como siempre pueden escuchar la radio por AM1390 a través de la página de la radio www.radiouniversidadelaplata.edu.ar. Además pueden seguir el Twitch de la radio www.twitch.tv/radio-la plata. A programa lo encuentran como Cortinas Humeantes en Facebook y a Adolfo lo encuentran como Espacial Odyssey en Instagram, donde hace vivos de los bloques que después subimos como Reels. Y ahora voy a tomar un poquito de agua y vamos a hablar internacionales. Gaza, pero no solamente, nos vamos un poquito de ahí, vamos a viajar a Nueva York. New York, en inglés. Bien, anunciamos al principio del programa, pero el público se renueva, dijera la diva de televisión, 90 y pico de años, va a llegar a los 100, va a llegar a los 100. Mirta va a llegar a los 100. Y ¿qué pasa? Bueno, con esta cortina de bombas, más que cortina de bombas que se largaron Netanyahu y el emperador Palpatine, Donald Trump, corrieron del eje mediático, del eje de circulación en las redes y los medios, vamos a decir así, lo que está pasando en la franja. Entonces, el diario Haaretz de Israel publicó una nota que la levantan varios medios. Yo la tengo, digamos, por el diario del País de Madrid. El diario del País de Madrid publica las autoridades, y una nota intitulada, dijera Minguito Tinguitera. Esto es para gente muy grande el chiste, muy muy grande, muy ochentosa. Las autoridades de la franja, en manos de Hamas, consideran que lo publicado es una prueba de crímenes de guerra respecto de que Israel ordena a sus soldados en Gaza disparar contra palestinos desarmados durante los repartos de ayuda. Y cita al medio, yo lo pronuncio así, Haaretz, no sé cómo se pronuncia, realmente se escribe H-A-A-R-E-T-Z. Es el medio, lo pueden buscar. De hecho yo lo estuve revisando
tiene muy buena información sobre lo que está pasando y porque tienen, digamos, es un medio no oficialista, no del gobierno, no afín al gobierno, y tiene mucha gente en el terreno, laburan bien periodísticamente. Bueno, y acá yo no sé si lo comentamos, hay el nuevo sistema de reparto de ayuda impuesto por Israel en Gaza. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Cerraron la frontera definitivamente en marzo. No pasa más nada, por ende no pasa combustible, no pasa comida, no pasan medicamentos. Uh-huh. Y ante el riesgo de la hambruna, literal, no metafórico, Sí. la presión internacional, arman una agencia de distribución que la arman entre los Estados Unidos e Israel, el gobierno israelí. Y corren a las Naciones Unidas, corren a todas las ONG que estaban trabajando en el terreno y se meten ellos. Esto fue cuestionado por Naciones Unidas y según Haaretz hay informes sobre 19 tiroteos. Así dice El País, 19 tiroteos. O sea, en realidad, ahora después, cuando vayamos leyendo, para saber que son tiroteos unilaterales. O sea, no hay intercambio de disparos, los disparos son de un solo lado. En torno a los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria para Gaza, GHF según sus siglas en inglés, así le pusieron, que funciona a fin de mayo con respaldo de Israel y Estados Unidos. ¿De dónde lo saca? Testimonios de oficiales y soldados del ejército de Israel. Según las cifras aportadas por el gobierno de la franja de Gaza, que está encarnado por Hamas, han muerto 549 personas y más de 4.000 heridas. Y digamos, la nota cuenta también que, bueno, obviamente, digamos, como esto sale al mundo, la oficina de prensa de Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz sacan un comunicado que dice, comillas, mentiras despiadadas diseñadas para desacreditar a las fuerzas de defensa de Israel, el ejército más moral del mundo. Cierro comillas. No te rías. Entonces, esto es en serio, somos gente seria acá. Ajá. En otro comunicado, el ejército niega haber dado tales órdenes y que cualquier denuncia, comillas, cualquier denuncia de alejamiento de la ley o de la directiva del ejército será analizada exhaustivamente. Cierro comillas. Y realmente señalan a Hamas como responsable de la situación en la franja, donde las palestinas muertas superan los 56.000. El ejército es consciente de que las autoridades de Israel han logrado que la población israelí permanezca, gracias al apagón informativo, ajena a todo lo que ocurre en torno al reparto de ayuda en Gaza. Y aquí, abre comillas el diario, la franja, comillas, se ha convertido en un lugar con sus propias reglas. La pérdida de vidas humanas no significa nada, cierra comillas, comenta un militar a Haaretz. Comillas, donde yo estaba destinado, entre 1 y 5 personas morían cada día. Los tratan como una fuerza hostil, sin medidas de control de multitudes, sin gases lacrimógenos, solo fuego real con todo lo imaginable, ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros. Luego, una vez que se abre el centro, digamos, de la multitud, porque esto es así, digamos, yo he visto escenas, digamos, porque hay escenas filmadas. Está el centro de distribución de comida, está, digamos, hay fuerzas de seguridad custodiando, llega la masa de gente hambrienta, se abalanza sobre el centro, esto es una descripción mía de los videos que vi, Uh-huh. abren fuego con munición de guerra, obviamente empiezan a matar gente y la gente se dispersa. Por eso el militar dice, los disparos cesan y saben que pueden acercarse. Nuestra forma de comunicación son los disparos. También cuentan que si alguien intenta ponerse en fila a unos cientos de metros de distancia y a veces simplemente cargamos contra ellos a corta distancia. O sea, cuando hacen algo que no les parece que está bien, les tiran. Pero no hay peligro para las fuerzas. Agrega, y yo agrego evidentemente porque no tienen, digamos, de enfrente que están, digamos, con las manos. Y sí, o sea, no hay tienen nadie nada, armado. ni piedras tienen.
Este soldado no tiene noticia de ningún caso de respuesta al fuego, no hay enemigo ni armas. Disparan incluso contra población que trata de escapar. Después cuenta, ustedes disculpen que yo lo cuente fríamente, pero esto hay que contarlo fríamente. Es que sí. Digamos. Sí. El dato es que esto hay que contarlo fríamente. Yo no voy a hacer comentario. Esto es una nota periodística de Haaretz, la toma El País de Madrid, ya lo vi en unos cuantos medios. Y obviamente podés desacreditar al medio. Son la fuente, digamos. Uh-huh. Yo no sé si alguien me dice que el diario El País de Madrid es antisemita, o que el Haaretz, que es un diario israelí, es antisemita, y bueno, se ve el caso. Pero ahí a esas alturas hace el trabajo vos. Es como que se llega a ese punto, es como... en fin. Continúa. Describe que hay una triple capa de seguridad. O sea, ustedes imagínense un centro de distribución de comida que tiene un sistema de seguridad, según Haaretz. Uh-huh. El entorno de las instalaciones y el acceso al centro de distribución de alimentos lo controlan empleados estadounidenses. Los alrededores palestinos armados próximos a una milicia contraria a Hamas, cuyo líder colabora con Israel, y más alejados los soldados israelíes con todo tipo de armamento. Mencionado más arriba, todo tipo de armamento significa ametralladoras pesadas y ligeras, fusiles, morteros y tanques. De un fuego de un tanque, digamos, dispara. No sé los tanques israelíes qué tipo de munición tiene, no sé si es 55 o más arriba de 55 en proyectiles. Esto es jerga militar. Y además menciona, aquí esto lo quiero poner. Después el Haaretz habla de un oficial de alto rango cuyo nombre aparece repetidamente en los testimonios de los tiroteos a los palestinos. Se trata del general de brigada Yehuda Bach, comandante de la división 252, ya involucrado en otros escándalos dentro de Gaza durante la presente contienda. Los testimonios aparecidos en Haaretz suponen el reconocimiento documentado de crímenes de guerra y asesinatos sistemáticos en masa contra el pueblo de Gaza, que soporta meses de asedio y hambruna, según el comunicado de la autoridad de la franja, donde gobierna Hamas. Bueno, la voy a cortar ahí porque hay un poco más, pero... la Fundación Humanitaria para Gaza... Bueno, esto está rechazado por Naciones Unidas, por la ONG, digamos. De hecho, mira, hay una declaración: el nuevo mecanismo de ayuda es una abominación que hiere y mata a seres humanos, es una trampa mortal que cuesta más vidas de las que salva. Ha señalado esta misma semana en Berlín el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini. Lo contamos porque, digamos, como la maniobra fue sacar esto de los medios, uh-huh, y somos medio de comunicación, lo contamos, esto es contrastable. Hoy tenemos internet, lo cual facilita que todo lo que nosotros dijimos puedan meterse al Haaretz directamente. Yo lo hice. Si no manejan bien, digamos, el Haaretz tiene edición en inglés. Uh-huh. Si no manejan bien en inglés, puedo usar el traductor que los mismos navegadores. Es un traductor medio... No es muy bueno, pero sirve para leer las notas, y si saben inglés van a poder leer las notas del Haaretz. Estamos 14:37 y yo voy a señalar un par de cosas. Una declaración de las altas autoridades de la Unión Europea, una declaración de preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza. No hay una decisión orgánica de la Unión Europea de romper acuerdos que tiene con el Estado de Israel por violaciones de los derechos humanos. Eso ya lo pidió el gobierno de España y el gobierno de Irlanda. Uh-huh. De hecho, el gobierno de España también avisó a la Unión Europea que no va a contribuir, mejor dicho, a la Unión Europea no, a la OTAN, que no va a contribuir con el 5% de su Producto Bruto Interno en gasto de defensa, no lo va a aumentar. Uh-huh. Lo cual, digamos, Pedro Sánchez recibió ahí una reprimenda de Pedro Palpatine.
Quería marcar eso. Y algo que llama bastante la atención es la escasa presencia de este tipo de información en los medios argentinos y la escasa declaración del arco político opositor argentino, salvo está bien, hay 2 dirigentes de izquierda procesados en Argentina, Bodart, y no me acuerdo quién, Alejandro Bodart, y no me acuerdo quién más, tendré que buscar, procesados por... precisamente por hablar... por acusación de antisemitismo. No, me decía justamente de hablar de asociación. Sí, está procesado, Alejandro Bodart todavía está en proceso, pero decía que fue precisamente por hablar y otra dirigente de izquierda, que no me acuerdo el nombre en este momento. Este es el escenario, y vamos a dedicar un cachito más y que vamos a meter nacionales con internacionales. Hubo una elección muy puntual en Nueva York, una primaria en realidad del Partido Demócrata, que ganó un candidato impensado, un joven de 33 años y hijo de migrante, pero no de cualquier migrante, de una directora de cine y un sociólogo, pero ella es india. Es la que dirigió una película muy conocida que es Mississippi Masala, muy conocida por gente de mi generación, una película de los 80-90. Bueno, un joven migrante que ha recibido muy buena educación, perteneciendo a los círculos intelectuales migrantes de la Gran Manzana, digamos, de Nueva York, una ciudad muy multirracial, muy cosmopolita, que en realidad tiene una trayectoria. Yo leí la biografía. Estudiante universitario, se puso a militar en el Partido Demócrata, tiene una militancia, no salió de un repollo, fue como, digamos, concejal de ahí y presentó varios proyectos, por ejemplo, armar en algunas zonas un sistema de transporte público que funcionó bastante bien. No salió de un repollo en Nueva York, es un tipo conocido. Lo que pasa es que se presentó como candidato, digamos, a la primaria y venía corriendo la de atrás, y de manera testimonial empezó a crecer en las encuestas, a crecer, y ganó la primaria. Si bien ahí el alcalde, que es del Partido Demócrata, se presenta a la reelección como independiente. Sí, ¿cómo? No. Ah, perdón. El otro, el anterior, el alcalde de funciones. Cuomo era gobernador de Nueva York. Era un dirigente muy poderoso del Partido Demócrata en el estado. Lo que pasa es que Cuomo viene cargado con escándalos de todo tipo, viene muy golpeado, y lo interesante de este candidato es ciertos planteos que tiene de cobrar tasas, más que tasas, impuestos a los sectores adinerados de New York, que son, digamos, para mejorar los servicios públicos, para armar, digamos, este experimento que hizo de en algunas zonas de tener transporte público gratuito, llevarlo más allá de la ciudad. Entre otras cosas, se autodefine como socialista democrático, como Bernie Sanders. Sí, socialdemócrata. Exactamente. Con una noción con una noción del socialismo democrático a la socialdemocracia más parecida a la socialdemocracia de los años 40 y 50 y hasta los 60, más redistributiva y intervencionista en la economía y hasta estatista, pero en el siglo XXI, o sea, no repite las consignas viejas, sino es por ejemplo, era rapero, digamos, maneja muy bien las redes sociales, y además tiene conceptos de la economía del siglo XXI, que no es la economía del siglo XX, más en los Estados Unidos. Y viene con otra estrategia de comunicación y con planteos que responden a demandas no solo multiculturales y de cuestiones de género, sino a demandas muy concretas, de decir, bueno, aquí hay problemas. Se presentó por Queens, que es uno de los distritos
no solo multirraciales, sino de los más pobres de Nueva York. Ujú. Yo estuve mirando ahí el mapa, que vos lo tenés abierto, y Sí, donde sí. hizo buenas elecciones. Hizo muy bien en Brooklyn y Queens seguido a eso. Y en barrios de clase media baja y baja de New York, digamos, que son bastiones del Partido Demócrata. A ver, en New York fueron bastiones del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata perdió, digamos, la elección la pierde con el voto de la clase trabajadora en su conjunto, no solamente blanca, Ujú. sino votante, como decían en Yanquilán, de hispano, Sí. e inclusive afro, que votó a Trump. Y entonces arranca, sin entrar en detalle, en general lo que se marca es que obtuvo la ciudadanía en el 2018, que es de ascendencia musulmana, que es, Ujú. digamos, Nació en Uganda, de familia india. lo que sí. yo quiero remarcar de este candidato es que se presenta con propuestas Concretas, sí. concretas a los problemas socioeconómicos que tiene la gente de clase trabajadora y clase media. Ujú. Que es algo que hemos hablado, ¿no? Que en muchos casos hay candidatos que hablan al aire pero no traen propuestas, y la gente está buscando propuestas sólidas, algo que sea real, una solución. Y justamente lo que hace Zoran es eso. Repetí el nombre del... Porque Zoran Mamdani. Así es, ese es el nombre búsquenlo en redes sociales, usen motores de búsqueda. Hoy estamos con la globalización, pueden leer, no necesitan a nosotros para leer medio de los Estados Unidos, ni para buscar la biografía lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Lo que nos interesa señalar, en este programa se sostiene la tesis de que todo lo que no es derecha, yo siempre digo todo lo que no es derecha, y particularmente en la extrema derecha, tiene que presentar propuestas concretas, problemas concretos. Tiene que presentar propuestas, y esto lo hago yo, y tiene que pensar en el presente y en el futuro, y hacer propuestas de presente y de futuro. Porque si no, esta idea del cambio del futuro se la roba la extrema derecha, Ujú. que se presenta como el cambio. Y como la única opción, además. Y acá tenemos un ejemplo. Yo no quiero extrapolar, ya sé que en New York no es La Plata y que Estados Unidos no es Argentina, no, me ubico. Ahora, si nosotros acá tenemos que hacer frente a la versión local, la versión argentina y criolla Ujú. del modelo trumpista, porque en definitiva no está gobernando eso. Ujú. Y si ellos aprendieron de... Nosotros también podemos tomar cosas, digamos, que hacen bien del otro lado, digamos, Sí. que hacen bien. Pero Lo que aparte, ni siquiera- la gente que está enfrente Sí. de lo que bancan ideológicamente, bancan financieramente, bancan políticamente a los monstruos que tenemos que enfrentar acá. Entonces, si hay alguien que está haciendo algo bien, porque además su estrategia de comunicación, y esto de Marco, yo lo vi, fue trabajar las redes sociales, porque son nativos digitales. Tiene tu edad, un poco más que vos. Tiene 33 años. Son nativos digitales, se manejan muy espontáneamente en las redes, digamos, eso lo manejan muy bien. Pero hay una propuesta, hay una militancia, porque esto es parecido a lo que hizo la Ocasio-Cortez, que es otra que hay del barrio y de otra. Sí, sí. Hay una militancia, es decir, hay trabajo puerta a puerta. Digamos, la campaña fue una mezcla de la militancia a la antigua, que es salimos de golpear de las puertas a los vecinos con una propuesta concreta de Ujú. tenés problema con el transporte, tenés problema con esto, tenés problema con la vivienda. Mira, nosotros venimos acá a charlar con vos, acá sería a tomar unos mates, allá no Sí, se va. sí. A tomar unos mates y a charlar de lo que te está pasando, cara a cara. Y el trabajo en las redes. Ujú. Y después lo que pueden pegar en los medios. Que los medios, en la medida que haces masa crítica, te dan bola. Al principio, digamos, mucha bola no te dan. Esto está bien. Fue inteligente y tuvo suerte. Porque hay que tener esto como en el deporte, digamos, como todo en la vida. Además de Sí, hacer sí. hizo la cosa bien, además tuvo suerte. Probablemente el rival se equivocó. Digamos, Mario Como venía muy vapuleado. Sí. Son elecciones, son campaña. Entonces, fijémonos cómo usan las redes, fijémonos en el papel de la propuesta y fijémonos en el papel de la militancia o de gente que no le pagan y dispone de
el poco tiempo libre que tiene, la gente que tiene, como decía un amigo ayer que veníamos charlando de esto, hoy todo el mundo está contra el laburo para vivir, entonces no tienen tiempo para pensar. Disponer de tiempo para asumir una propuesta, masticarla, pensarla, participar de un grupo de militancia y después ir con la gente, compañía de laburo, tus vecinos, la gente con la que te moves, y decirle, mira, cuando charlar requiere un tiempo y una dialéctica. Entonces, bueno, tenés que tener gente que disponga de un rato de tiempo y también de la voluntad y las ganas a ir a poner la cara, porque hay que ir a poner la cara con gente que conoces, o ponerte en una esquina, en una mesita y ponerte a charlar con la gente. Si eso vos lo pones en el marco de una estrategia de comunicación, y bueno, si son muy largas, queremos marcar que, digamos, no está todo perdido, hay alternativas viables, si nos avispamos y nos ponemos las pilas. Y como ya hablé un montonazo, vamos a hacer un tema musical ahora y vamos a hacer un poquito de agenda para que la gente se entere de dónde puede ir sin gastar un mango a disfrutar del fin de semana. Tan indispensable como el pan. Arte en cortinas de humo. Bueno, jugadísimo a tiempo, pero queremos decir que ahora en 5 minutos en Plaza Italia hay ballet, el ballet al uso nostro. Había voce trío de tenores y el DJ Claudio López, acá 7:44. En un ratito también empieza en Plaza Rocha, 7:60, Rock en el Playón, y Manuel Holvillier, Abril Olivera, Juan Baro y Voltaje. Mira, buen line-up, muy buen line-up. Esto arranca también 15:30 más bien. A las 15:30 también Augusto Giannoni en Estación Provincial en 71-17. Todo esto es gratis, o a la gorra. En Estación Provincial a la gorra, en Plaza Italia y en Plaza Rarocha es gratis. También en Estación Provincial un poquito más temprano, no, esto debe ser, no en la Estación Provincial debe ser en la feria que está cerca de Estación Provincial, así en 18:71. Charito Alba presenta Cíclica junto a Paulo González, Agustín Aún, Ciro Morales y Omar Gómez. Esto es lo que tenemos, sí, medio, 57 ya, medio así, al toque para hacer gratis en un ratito, a partir de las 3 de la tarde, 3:30, 4, ya más a la noche, pero pagando entrada, tipo las 21, en el mismo barrio, en 71-17, Carmen Sánchez Viamonte y María Pienira Sensible en Ciudad de Gatos. El dúo Pisitelli Gómez Saavedra, Oscar Simiane en La Caipo, en 9, entre 58 y 59. En otra onda que no es música latinoamericana, sino es más bien música indie rock, indie pop, Indie Machine Fest, Los Totales, Javi Punga, El Sueño del Pibe y Priscila Rauto en Blondie Cultural, 11, 54 y 55. Y ya nos quedan 2 minutos. ¿Qué más puedo decirles? Hay milonga en Casa Cuchá, que tiene un programa en esta radio, en la FM, efectivamente. Aquí me acota Maxi Arieta, nuestro operador, en este momento, que está suplantando a Laurita Naya, que se fracturó, y le mandamos un saludo de aquí, que se está recuperando, nuestra operadora histórica. Milonga La Sindical, clase especial y música en vivo por Guille Valien,
Jimena Macelo, Bermutrio, Crasacucha, 2, 46 y 47. ¿Y qué podemos decir? Tenemos informativo en 2 minutos. Yo lo que quiero es, bueno, agradecer a Maximiliano Ariata, que está en la operación técnica. Ya le mandé saludo a Laurita. Sandro Lechea ahora va a leer los temas. Los temas musicales que programó Joaquín Rocha, que aparte está en la edición, en todo lo que tiene que ver con sonido y edición e identidad sonora de este programa, y visual también. Y Emiliano, que aquí se dedica a hacer de la coconducción, locutor nacional. Ya son las 3. Faltan, acá me falta, no, Maxi, acá me falta, según esta compu, me faltan como 40, 50 segundos. Son todos míos. Bueno. No, ya está. Ya hablamos mucho, bajamos línea, dimos información. Esperamos no haberle amargado demasiado la existencia, porque realmente hacer periodismo es... hay veces que no te dan ganas de venir al estudio, pero no por no hacer radio, sino por los temas que tenés que tratar. La radio está buenísima, hacer radio está buenísimo, el streaming también. Lo feo es tener que hablar de la realidad. Que tengan una buena semana. No nos encontramos el sábado que viene porque hay una jornada especial de la radio, así que nos vamos a encontrar dentro de 15 días. Abrazo grande, seguimos en contacto por las redes.